y nos vamos entonces para Illustrator. Bueno, el ejemplo que les voy a mostrar hoy es este. Y listo. Entonces, voy a explicarles rápidamente cómo hacer este efecto. Es un efecto bastante sencillo, como les decía anteriormente. El objetivo es aprender a utilizar una característica de Illustrator que se llaman las appearance o las apariencias. Esta característica permite que nosotros evitemos, por ejemplo, duplicar elementos cuando necesitamos hacer algunos efectos o algunos procesos dentro de Illustrator, justo como el ejemplo que les estoy mostrando pues actualmente. Entonces, si ustedes ven en este ejemplo, nosotros tenemos varios rellenos. Por ejemplo, este elemento o este texto tiene un relleno de color amarillo y sobre ese relleno de color amarillo también hay una simulación de una trama de impresión y adicionalmente tenemos también un contorno. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer este tipo de efectos, podríamos pensar en necesitar duplicar. Pero menos mal que existe pues el chat. Y con el fondo entonces les decía, el proceso pues es bastante similar. Con el fondo tenemos un contorno que está desplazado, entonces al tener desplazado este contorno podríamos pensar también en la necesidad de duplicar ese fondo y tener el fondo con el relleno en la parte inferior y luego en la parte superior un duplicado con el contorno. Eso se puede hacer de esa manera utilizando esos duplicados, pero no es la forma más eficiente de trabajar en realidad. Entonces, la forma que les voy a mostrar ahora, que es una forma un poco más eficiente porque solamente vamos a necesitar un elemento sin necesidad de duplicar, es el uso de las apariencias. Voy a mostrar en modo outline este diseño y observen entonces que aquí tenemos solamente un texto y tenemos solamente un contorno. No estamos utilizando duplicados. Entonces voy a crear un documento nuevo para empezar a hacer el proceso y voy a utilizar el atajo de teclado comando N o control N para abrir pues la ventana New Document o Nuevo Documento. Voy a utilizar dentro de esta ventana New Document este profile o este perfil web. Cuando nosotros seleccionamos un perfil en particular, lo que estamos haciendo es que Illustrator automáticamente configure ciertas características específicas del documento. Por ejemplo, si yo selecciono el perfil Print o Impresión, entonces observen que el modo de color de este documento es CMYK y la resolución de los efectos va a ser de 300 píxeles por pulgada. Mientras que si yo selecciono este profile o este perfil web, entonces observen que el modo de color del documento va a ser RGB y la resolución va a ser de 72 píxeles por pulgada. Claro, yo puedo cambiar estos ajustes posteriormente, es decir, después de haber creado el documento, pero lo ideal es hacerlo desde el inicio. Por ejemplo, si nosotros empezamos con un documento que esté en CMYK, porque por ejemplo utilizamos este perfil para impresión, entonces, si bien nosotros podemos posteriormente cambiar el modo de color a RGB, van a haber discrepancias, por ejemplo, en las muestras de color o en los swatches, porque ya existían los swatches en CMYK, y aunque se convierta ese documento, esos swatches siguen teniendo los porcentajes correspondientes a CMYK, entonces, pues eso puede generar en algún momento algún tipo de inconveniente. Por eso, lo ideal es que siempre utilicemos un perfil correcto o si no utilizamos el perfil, pues debemos tener entonces cuidado de manualmente hacer los ajustes necesarios de este documento antes de crearlo. Insisto, no es imposible cambiar estos ajustes posteriormente, pero sí es recomendable hacer estos ajustes antes de crear el documento. Vamos a crear un documento, por ejemplo, de 800 por 600. Claro, aquí estoy asumiendo que este elemento que voy a crear tiene características o lo voy a utilizar en pantalla, por ejemplo, para web o para una presentación, etcétera.
Si nosotros vamos a utilizar este elemento para impresión, pues entonces por supuesto deberíamos utilizar un perfil para impresión o un perfil que haga parte de este segmento print o impresión. Voy entonces a hacer clic en este botón Create o Crear y aquí tenemos nuestro nuevo documento con los ajustes pues, que nosotros configuramos. Si vamos al menú File o al menú Archivo, entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros podríamos cambiar ese modo de color si es necesario, pero recuerden, pues lo ideal es que sea desde el inicio. Esa es como la recomendación. Voy entonces a activar ahora la herramienta de texto y voy a escribir entonces el texto con el cual voy a trabajar. Ese texto simplemente es retro, no más. Y voy a empezar entonces a aplicar formato a este texto. Entonces lo primero que voy a definir es el tipo de fuente. Voy a colocar una fuente que se llama Classic Comic. Esta es una fuente que hace parte del servicio de Adobe Fonts. Entonces si ustedes quieren hacer el mismo ejemplo con la misma fuente, pues simplemente van y activan esa fuente dentro del servicio de Adobe Fonts. Voy a seleccionar esta fuente o este estilo Classic Comic Bold itálico. Aquí tenemos la fuente y el tamaño, voy a calcular unos 180 puntos. Este texto lo voy a centrar y voy a centrar también este texto respecto al artboard, es decir, a esta mesa de trabajo. Entonces voy a centrar en sentido horizontal y voy a centrar en sentido vertical y aquí tenemos ya el texto. Lo primero que voy a hacer entonces con este texto es aplicarle el color que yo necesito. Entonces voy a aplicarle un color amarillo que pues básicamente lo que estoy tratando de hacer es replicar el ejemplo que les estaba mostrando anteriormente. Entonces voy a abrir este panel que es el panel de color. También podría utilizar por supuesto los swatches o las muestras. Aquí ya tenemos unas muestras justamente de amarillo. Entonces si hago un clic, aquí tenemos el relleno de color amarillo y si vamos al panel de color, nos damos cuenta que ese color amarillo está compuesto en RGB de 255 de rojo y 255 de verde. Ahora vamos a aplicar la siguiente capa de relleno que corresponde a la trama o al efecto de trama que les estaba hablando anteriormente. Entonces aquí es donde nosotros pensaríamos, bueno, duplicamos este texto y al texto duplicado, entonces le creamos el otro relleno o lo que sea que haya que crearle. Pero nuevamente, para trabajar más eficiente, entonces vamos a utilizar este panel que se llama Appearance o Apariencia. Y como todos los otros paneles, recuerden, se encuentra bajo el menú Window o el menú Ventana. En caso de que no se encuentre pues abierto, aquí está. Cuando abrimos este panel, entonces tenemos una descripción global de las características del elemento que tenemos seleccionado. Como este elemento es un texto, entonces pues aquí dice type o texto. Me está diciendo que tengo seleccionado unos characters o unos caracteres y una opacidad por defecto. Yo puedo hacer un doble clic sobre este texto que dice characters y entonces me muestra las características de relleno y de contorno de este texto. Entonces me está diciendo que ese texto no tiene contorno y que tiene un relleno de color amarillo que de hecho yo puedo modificar haciendo clic sobre este cuadro. Eso no es lo que quiero por ahora, entonces voy a presionar la tecla escape para salir de esa descripción del relleno y el contorno de ese elemento y encontrándome en esta parte donde dice type, entonces voy a hacer clic en este cuadro. Observen que aquí tenemos dos opciones principales. Puedo crear un nuevo contorno y puedo crear un nuevo relleno. Al crear un nuevo contorno, un nuevo relleno, quiere decir que yo puedo tener tantos contornos yo necesito utilizar con un elemento o tantos rellenos de acuerdo a lo que yo necesito utilizar. Como lo que quiero es agregar entonces un relleno adicional, porque si yo voy y cambio, si en este momento yo aplico otro relleno, por ejemplo un color cualquiera, pues simplemente lo que estoy haciendo es reemplazar el relleno anterior. El relleno anterior era amarillo y ahora lo estoy reemplazando por este color gris. Eso no es lo que yo quiero. Entonces voy a deshacer con comando Z o control Z. Vuelvo al panel Appearance o Apariencias. Y en la parte inferior voy a seleccionar el botón que dice Add New Fill o agregar nuevo relleno en la parte inferior del panel Appearance o Apariencia. Hago un clic y observen entonces que cambia un poquito la descripción que encontramos dentro de este panel. Entonces, nuevamente dice que es un texto, me agrega de forma automática un contorno, me agrega también de forma automática un relleno, porque fue lo que yo indiqué, es decir, no se puede agregar solamente un relleno o un contorno, sino que él automáticamente agrega las dos características, relleno y contorno,
y me dice que estos elementos pues son los caracteres. Entonces ya puedo entonces cambiar este relleno. Entonces voy a cambiarlo, por ejemplo, por este color rojo. Entonces ya tenemos dos rellenos. El relleno inicial del texto que era amarillo y tenemos ahora el relleno de este color rojo. Pero en realidad, de acuerdo al efecto que les estaba mostrando anteriormente, pues yo lo que necesito aquí es un efecto de trama. Entonces voy a ir a los swatches o a las muestras, y las muestras no tengo actualmente ninguna muestra que corresponda a esos puntos que van a simular las tramas. Pero dentro de este panel swatches o este panel muestras, si hago clic en este icono que se llama el menú del panel, casi todos los paneles tienen ese icono en la parte derecha superior, entonces vamos a encontrar un submenú por acá abajo que se llama Open Swatch Library o abrir bibliotecas de muestras, y vamos a encontrar otras bibliotecas y grupos de bibliotecas que están disponibles dentro de Illustrator para que nosotros podamos utilizarlas. Voy entonces a seleccionar este submenú que se llama Patterns o motivos, y encontramos otro submenú que se llama Basic Graphics o gráficos básicos, y finalmente encontramos una galería de muestras que se llama Basic Graphics Dots o puntos gráficos básicos. Voy a seleccionar entonces esta característica y aquí tenemos entonces este panel de muestras con unas muestras que corresponden a lo que les estaba indicando anteriormente, a unos puntos de trama. Ahora, voy a utilizar esa característica de estas muestras o estos swatches, pero nosotros también podríamos crear, por ejemplo, un pattern o un motivo de forma manual, creando los punticos, etcétera, y generando ese pattern o ese patrón o ese motivo. Pero por supuesto, si ya existe, pues no hay necesidad de crearlo. Entonces yo voy a utilizar 1, 2, 3, esta cuarta muestra. Esta cuarta muestra se llama 10 dpi 40%, es decir, está simulando una lineatura de impresión de 10 líneas por pulgada a 40%. Yo voy a hacer un clic sobre esa muestra y observen que automáticamente se aplica esa muestra al relleno de este texto. ¿Por qué? Porque dentro del panel Appearance o el panel Apariencias, eso era lo que yo tenía seleccionado. Tenía seleccionado este relleno. Entonces automáticamente se aplica. Nuevamente voy a preguntarles en el chat si me están viendo correctamente hasta ahora. Se me olvidó deshabilitar algo. Permítanme que tengo que deshabilitar algo. Permítanme que estoy ajustando algo que se me ha olvidado ajustar. Perfecto, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que había aplicado antes de cortar es esta muestra que se llama 10 dpi 40%, que nuevamente, como les decía, es una simulación de una trama de 10 líneas por pulgada, pero básicamente pues son unos puntos que se están aplicando sobre este texto. Y como estamos usando esa característica de appearance o apariencias, entonces observen que se mantiene el relleno anterior, el relleno amarillo. Ahora, me gusta este efecto, pero yo quiero que esos puntos sean un poco más pequeños. Entonces, miren lo que voy a hacer. Dentro del panel, en la parte inferior del panel Appearance, vamos a encontrar este tercer botón que se llama Agregar nuevo efecto. Esos efectos que aparecen cuando yo hago clic, aquí hay un submenú con diferentes tipos de efectos, son los mismos efectos que se encuentran dentro de este menú que justamente se llama Effect o Efecto. Son exactamente lo mismo y de hecho es igual si yo los utilizo desde este menú o si los utilizo desde este botón. Es exactamente lo mismo. Lo importante es que cuando vayamos a aplicar un efecto, seleccionemos correctamente la característica a la cual le vamos a aplicar ese efecto. Es decir,
Como yo le voy a aplicar esa característica es a este relleno de estos puntos de trama, entonces observen que he seleccionado este relleno. Pero si yo fuera a aplicarle esa característica o ese efecto, por ejemplo, a este contorno, entonces tendría que seleccionar ese contorno simplemente haciendo un clic y observen que ya está seleccionado. Como voy a hacerlo sobre el relleno, entonces verifico tener seleccionado el relleno, hago clic en este botón o utilizo el menú Effect o efecto, es lo mismo. Y voy a utilizar un submenú que se llama Distort and Transform o distorsionar y transformar. Y voy a utilizar una función que se llama Transform o transformar. Entonces selecciono y se abre esta ventana que se llama Transform Effect o efecto transformar. Yo puedo hacer varias transformaciones, yo puedo transformar la escala, puedo mover o desplazar y puedo aplicar una rotación, un ángulo de rotación. Como lo que yo quiero es escalar, entonces pues voy a utilizar esta función de escala que se puede hacer tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Puedo reducir la escala o puedo aumentar la escala, ya sea moviendo estos manejadores, o sea, haciendo un clic y arrastrando, o digitando los valores manualmente en estas casillas. Yo voy a digitar los valores, necesito que sea un 80%, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, y aquí tenemos el resultado. Observen que en este resultado podemos ver que se está reduciendo o se está escalando todo el relleno. Yo no necesito que se escale todo el relleno. Yo necesito que se escale solamente los puntos de trama. Entonces, para que eso ocurra, voy a desmarcar dentro de esta sección Options, en la ventana Transform Effect o efecto de transformación, voy a desmarcar esta casilla de verificación que se llama Transform Objects o transformar objetos. ¿Por qué? Porque yo solamente necesito transformar el motivo o ese patrón de puntos. No necesito transformar el objeto. Entonces desmarco esta casilla y observen que se ha reducido el tamaño de los puntos, pero no se ha afectado todo el elemento, todo el relleno. Así que hago clic en OK y aquí tenemos el resultado. Así estaba antes, utilicé el atajo de teclado comando Z y así está ahora. Los puntos están un poco más pequeños. El cambio pues no es tan marcado, pero sí hay un cambio. Y ese efecto o esa transformación que apliqué a ese relleno, observen que aparece ahora debajo de ese relleno, debajo del fill o del relleno dentro del panel Appearance o apariencia. Entonces está este texto que dice Transform o transformar. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros necesitamos modificar o eliminar esa transformación, entonces lo que vamos a hacer es un clic sobre este texto. Observen que ese texto tiene una línea inferior y esa línea está simulando como un hiperlink, como cuando nosotros estamos en internet y hacemos clic en un link para que nos lleve a otra parte. Lo mismo acá. Entonces si hago un clic, observen que se abre automáticamente la misma ventana del efecto que nosotros aplicamos anteriormente y guarda las modificaciones que nosotros realizamos. Es decir, que yo puedo aumentar esa transformación, reducir esa transformación o puedo volver a dejar los valores en 100, es decir, que podría eliminar esa transformación. Voy a salir de esta ventana presionando la tecla escape y voy a seguir trabajando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agregar un contorno. Ya tenemos dos rellenos en este mismo elemento, ahora voy a agregar un contorno. Entonces, nuevamente, verifico tener seleccionado este texto. En la parte inferior del panel Appearance o apariencia voy a hacer clic sobre este botón, agregar nuevo contorno o New Stroke. Y después de hacer ese clic, observen que aquí aparece el contorno. Ahora, en realidad no necesitaba agregar ese contorno porque ya existe este contorno. Lo que pasa es que ese contorno no tiene ningún trazo ni color. Entonces yo voy a deshacer la creación de ese contorno utilizando el atajo de teclado como Control Z. El efecto se vería igual si utilizo este contorno que acabo de agregar, pero realmente es redundante, no es necesario porque ya existía otro contorno, solamente que lo olvidé. Entonces voy a deshacer con comando Z o Control Z. Nuevamente tengo solamente este contorno y puedo cambiar el grosor del contorno o el grosor del trazo en esta casilla y puedo cambiar el color haciendo clic en este cuadro. También yo puedo utilizar las opciones que siempre se han utilizado para cambiar las características de contorno. Dentro del panel de opciones que tenemos acá en la parte superior, el panel de control, tenemos una opción que se llama Stroke. Entonces yo puedo hacer un clic y hacer esos cambios en esta ventana. O también puedo aplicar el color directamente utilizando los swatches o utilizando las muestras de color. Bueno, en realidad lo importante o lo más relevante es asegurarnos de que tengamos seleccionado ese trazo o ese contorno que queremos modificar.
Voy entonces a hacer clic sobre esta flecha en la parte derecha del texto stroke o contorno o trazo en el panel Appearance. Y yo quiero que el color del contorno sea magenta. Entonces voy a seleccionar esa muestra que se llama RGB magenta. Recuerden, puedo igual ir a las muestras o a los swatches o abrir el panel de color, no importa. Y voy a cambiar el grosor de ese trazo o de ese stroke. Por defecto tenemos un trazo de un punto, yo voy a modificarlo a 4 puntos. Es decir, un contorno o un trazo más grueso. Bueno, ya tenemos entonces ahora en este mismo elemento dos rellenos y un contorno. El relleno amarillo, el relleno de los puntos y el contorno pues que estamos viendo ahí en color magenta. Ahora, quiero aplicar otro relleno adicional y ese relleno adicional que voy a aplicar va a ser un esfumado que va a enmascarar parte de estos puntos. Esto es para dar este efecto que les voy a mostrar en este momento. Quiero dar este efecto, entonces lo que quiero hacer es un degradado de arriba hacia abajo de amarillo transparente para que cubra parte de esos puntos de la trama. Entonces, seguramente ya saben qué es lo que voy a hacer. Verifico tener seleccionado este texto. Dentro del panel Appearance o Apariencia, voy a hacer clic sobre este botón porque voy a agregar un nuevo relleno. Este sería el tercer relleno. El relleno amarillo es uno, el relleno de las tramas o los puntos es otro, y acabo de crear un nuevo relleno y este sería el tercer relleno. Por defecto, queda seleccionado el último relleno que yo utilicé, que fue el relleno de los puntos o el relleno de las tramas. Pero eso no es lo que quiero, entonces verifico seleccionar el relleno que se encuentre más hacia la parte superior. Aquí tenemos este relleno que está abajo, pero como necesito mantener el orden, entonces ahora voy a utilizar este relleno. Y hago clic en esta flecha y voy a seleccionar, por ejemplo, este gradient. No es importante cuál gradient voy a utilizar exactamente porque igual voy a personalizarlo. Voy a utilizar este, de blanco a negro o white black. Y aquí hemos aplicado entonces ese gradient a ese relleno de la parte superior. Ahora voy a configurar ese gradient o ese relleno. Entonces voy a hacer clic en este botón o en esta opción para abrir el panel Gradient o el panel de esfumados y voy a hacer esa configuración. Voy a verificar primero si me están viendo correctamente. Bueno, Aprendiz está preguntando que ¿dónde quedó el relleno amarillo? El relleno, todo queda dentro del panel Appearance, Aprendiz. Mira. Ah, ok. Me estás hablando desde el primer relleno. Ah, ok. Esa es buena pregunta. Porque a veces para evitar esa confusión que tienes, entonces yo suelo crear ese relleno amarillo directamente en esta parte. Como ese relleno amarillo es el relleno básico o el relleno base del texto, entonces lo vas a encontrar si haces doble clic en este texto Characters dentro del panel Appearance. Entonces voy a hacer un doble clic y observen que aquí tenemos entonces las características básicas de ese texto, tanto el contorno como el amarillo. Esto pasa específicamente en el texto. Esto que estamos haciendo con los appearance o las apariencias se puede hacer también con cualquier elemento, no tiene que ser solamente con texto. Pero esto de que cuando estamos trabajando con esas apariencias, el relleno básico y el contorno básico se accede haciendo doble clic en este texto Characters, esto pasa solamente pues con el texto. Pero aquí tenemos el amarillo y podemos modificarlo igual haciendo clic sobre ese cuadrito y bueno, todas las modificaciones que necesitemos. A veces para evitar esa confusión, entonces yo lo que hago es que a este texto base o a estas características básicas le quito el relleno y le quito el contorno y todos los rellenos y todos los contornos los utilizo aquí en esta descripción de características generales. ¿Me confirman si me están viendo correctamente? Creo que hay un lío con la transmisión, pero vamos a ver. Ah, ok, pero me estás viendo, ¿verdad? Es que aquí me parece como que hay un lío con la transmisión, pero ¿me confirman si me ven o no me ven?
Ok, perfecto. Perfecto, gracias. Bien, entonces, ya tenemos este gradient. Como necesito modificar ese gradient, entonces verifico de seleccionar el relleno correspondiente del gradient, abro el panel gradient, el panel esfumados, y hago la configuración necesaria. Lo primero que voy a hacer es rotar ese gradient, voy a darle una rotación de menos 90 grados. Esto hace entonces que el color blanco esté en la parte superior y el color negro esté en la parte inferior. Voy a hacer cambios entonces, en estos colores o en estos círculos de color que hacen parte pues, de ese gradient. Entonces hago un doble clic y como quiero que sea amarilla la muestra en esos dos puntos de color, entonces dejo 255 de rojo y 255 de verde. Igual para el otro punto, 255 de rojo y 255 de verde. Lo que tenemos pues en este momento es más que un gradient, es un esfumado. Perdón, más que un esfumado, lo que tenemos es un, un sólido. Pero entonces vamos a hacer las configuraciones necesarias pues para dar el efecto que les estaba mostrando anteriormente. Entonces la configuración, o lo que quiero hacer ahora es lo siguiente. Yo quiero aplicar un valor o modificar la opacidad en ciertos puntos para dar ese efecto y que se vea en una parte la trama y en otra parte pues se cubra esa trama. Entonces, lo primero que voy a hacer antes es crear otros dos puntos de color o color stop. Entonces voy a hacer un clic en esta parte, un clic en esta parte y observen que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 color stop o puntos de color. Voy a seleccionar este primer punto de color y voy a indicar una opacidad de 0%. Voy a indicar este segundo punto de color y voy a indicar una opacidad también de 0%. Como quiero el efecto lo quiero realmente al revés, entonces voy a dar un valor opuesto de menos 90 grados, lo cambio ahora a 90 grados. Y este punto o este color stop lo voy a dejar en una posición, por ejemplo, de 35. Y este color stop lo voy a dejar en una posición de 70. Listo. Ya tenemos entonces el efecto deseado. Recuerden, esa modificación la hice fue sobre este relleno. El otro efecto que yo quiero es el desplazamiento de ese contorno. Entonces, para desplazar ese contorno, tengo que seleccionar el contorno dentro del panel Appearance. Siempre, cualquier transformación que yo quiera hacer, lo primero que necesito verificar es seleccionar la característica que quiero modificar, ya sea el relleno o ya sea el contorno. Verifico de tener seleccionado pues el que quiero transformar o el que quiero acceder. Entonces, como quiero transformar este contorno, debo seleccionar o verificar de tener seleccionado este contorno. Y después de tenerlo seleccionado, entonces nuevamente en el icono de los efectos, submenú distorsionar y transformar, comando transform o transformar, y esta vez voy a hacer un desplazamiento. El desplazamiento que yo voy a realizar es un desplazamiento en sentido horizontal y en sentido vertical de menos 4 píxeles. Entonces escribo menos 4, y observen que aquí tenemos el desplazamiento. Ahora, el desplazamiento está bien, pero se ve raro el efecto. Ya les voy a mostrar por qué. Voy a hacer clic ahora en OK. Ya realicé esa transformación y el problema por el cual miren que el contorno está como cubierto, ¿verdad? Entonces el problema por el cual ese contorno se ve raro o está cubierto es sencillamente porque el contorno debería estar arriba en este orden de apilamiento. O sea, en este caso, este relleno desfumado está arriba del contorno y eso es lo que está haciendo que se cubra parte de ese efecto. Entonces voy a tomar este contorno haciendo un clic sostenido y lo arrastro como cuando estoy trabajando con las capas de la aplicación y verifico que el contorno, que la posición del contorno sea lo más arriba posible. Nuevamente, si necesitamos desplazar más este contorno, entonces vamos al hiperlink del texto transform y hacemos la modificación para que se desplace más, para que se desplace menos, etc. Bueno, ya tenemos el texto, ahora voy a hacer
un triángulo rápidamente. Para eso voy a tomar esta herramienta que es la herramienta Pen o la herramienta pluma. Voy simplemente a presionar la letra P para activar esa herramienta. Un clic, un clic, un clic aquí y un clic acá. Y ya tenemos entonces un triángulo. Y yo quiero que este triángulo tenga las características básicas, no tenga este relleno y este contorno, entonces voy a presionar la letra D de default y eso hace entonces que este cuadro de relleno y de contorno tenga los colores por defecto, relleno blanco y contorno negro. Y ahora voy a pasar este elemento a la parte posterior. Bueno, en realidad lo voy a dejar en el frente para que sea más fácil para que ustedes lo vean. Y voy a aplicar los colores que necesito para el relleno y los colores que necesito para el contorno. Entonces, para el relleno, voy a abrir el panel de color, voy a activar el relleno, entonces hago clic en este icono para pasar el relleno al frente, y los valores que voy a utilizar son los siguientes: 0 de rojo, vamos a darle un 180 de verde, y voy a darle, por ejemplo, un 255 de azul. Entonces, el resultado pues es lo que estamos viendo en este momento. Voy a darle 0 también al rojo, por algún motivo no lo hice. Y listo, este es el color que necesitaba, un color azul. En contorno vamos a que sea el mismo color magenta. Entonces para el color magenta recuerden 255 de rojo y 255 de azul. Y el valor del trazo, el mismo trazo que le aplicamos al texto, que eran 4 píxeles o 4 puntos, y aquí tenemos entonces ya ese contorno aplicado. Pero recuerden que además de ese texto nosotros tenemos estas líneas, unas líneas diagonales. Nuevamente hay varias formas de aplicar ese efecto. Pero otra vez voy a utilizar una muestra que ya existe y eso hace que se me facilite el trabajo. Entonces abro nuevamente el panel de muestras o el panel de swatches, voy nuevamente al icono del panel, perdón, del menú de este panel. Voy a abrir entonces una librería de muestras o Swatch Library. Selecciono la opción Patterns o motivos o muestras, Basic Graphics, y esta vez no voy a utilizar dots o puntos, sino que voy a utilizar líneas o lines. Entonces selecciono y aparecen unas muestras similares. La diferencia es que estos son puntos y estas son líneas, pero simulan también las mismas lineaturas y porcentajes. También voy a utilizar la cuarta muestra, que de hecho creo que se llama igual, ¿sí? 10 LPI, 40%. Hago un clic y observen que la muestra se aplicó al contorno. ¿Por qué se aplicó al contorno? Porque es la característica que yo tengo activa. Entonces voy a deshacer con comando Z o control Z, activo el relleno porque voy a aplicar esa muestra, es al relleno, hago clic en la muestra y observen que se aplicó, pero nuevamente cometí otro error. Y el error es que reemplacé con esta muestra el relleno que ya tenía y eso no es lo que yo quiero. Entonces voy a deshacer con comando Z o control Z nuevamente. Voy a abrir el panel Appearance o Apariencias, verifico tener seleccionado este elemento y voy a crear un nuevo relleno. Hago un clic y aquí tenemos el nuevo relleno. El relleno original, el contorno y el nuevo relleno. Hago clic entonces en la muestra correspondiente y observen que ahora sí se aplica al relleno correctamente. Pero nuevamente el contorno está en la parte posterior, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Clic sostenido sobre el contorno y lo pasamos arriba. Y aquí tenemos el resultado. Voy a transformar también este contorno, voy a desplazarlo, entonces selecciono el contorno, voy a los efectos, distorsionar y transformar, transform o transformar. El desplazamiento es igual, vamos a darle de hecho un poquito más, menos 5 y menos 5 píxeles de desplazamiento. Hago clic en OK y finalmente yo quiero cambiar la orientación de estas líneas, es decir, quiero rotar esas líneas. Entonces, selecciono el relleno que corresponde a esas líneas y voy a la opción de transformación o al efecto de transformación. El valor de rotación que yo quiero, unos 35 grados. No quiero rotar todo el relleno, quiero rotar solamente las líneas. Entonces desmarco esta casilla, Transform Objects o transformar objetos para que solamente las líneas sean las que se rotan. Hago clic en OK.
Voy a pasar esto a la parte posterior, entonces hago un clic derecho y en ese menú contextual selecciono la opción o el submenú Arrange o Organizar y Send to Back o Enviar hacia atrás. Voy a cerrar este panel Appearance o Apariencia. Voy a cerrar este panel también. Algo importante, cuando nosotros utilizamos muestras que abrimos de otras galerías de muestras, esas muestras automáticamente quedan agregadas dentro del panel Swatches o muestras, de manera que yo puedo seguirlas reutilizando. Y aquí tenemos el efecto final. Entonces el efecto final, como les decía anteriormente, es muy sencillo, no es nada del otro mundo, pero el objetivo de esto que les acabo de mostrar es demostrarles el uso de las apariencias y demostrarles la eficiencia que se logra al trabajar con las apariencias. Recuerden, tenemos un solo texto y tenemos un solo gráfico, que es el elemento que está en la parte posterior, y todos los efectos o las características de relleno y contorno que se encuentran superpuestas como parte de este texto, entonces están descritos dentro del panel Appearance o el panel Apariencia. Cualquier